Entonces, ¿de dónde quedamos? Acuérdense que hay dos grupos que les dije. Después de la reunión, me pueden mostrar si quieren el negocio del trabajo. Solo les voy a dejar compartir la presentación y aquí vemos que tienen bien y que les falta todavía. ¿Ok? Pero ahorita dediquémonos a lo que estábamos viendo, que era ¿cómo se llama? Del tiroides. Entonces ya vimos que había efectos metabólicos que joder, tintin, y no hay manera de quitarlo. Eh, bueno, los efectos metabólicos no genómicos de la hormona tiroidea, pero tenemos que ver qué sucede con esos efectos genómicos que estábamos mencionando en ese momento. Pues el hecho de que vos tengas una unión entre en la hormona tiroidea, fíjate, T3, y mira lo que está sucediendo. La T3 entra directo al receptor, pero la T4, lo que te decía, en la célula receptora tiene que pasar por una iodasa. Para quitar este yodo, el yodo no importará acá, después veremos qué hacer con él. Lo mandamos como si fuera cloro a algún lado, unirlo al receptor y empezar con la transcripción, pero mira lo que sucede. El efecto final es la síntesis de proteína. Y en parte, aquí tenés algunas cosas que dependen también de la síntesis proteica. Por ejemplo, el aumento de la contractilidad no solamente depende del hecho de que estés estimulando al músculo cardíaco para que sea más sensible al calcio, sino que también tenés que depositar proteína muscular, ¿eh? Actina, miosina, etcétera, en el miocito cardíaco. Y de acá, a nivel metabólico, entonces por eso decimos crecimiento. Y fíjate que esto se la zafan bien fácil, como otros muchos sistemas, porque en realidad pudieran decir todo sistema responde a la hormona tiroidea. ¿Cómo? Aumentando en primer lugar la, eh, el número de mitocondrias. ¿Mm? Hay una interacción acá. Y vos decís, bueno, pero si la mitocondria tiene un genoma propio, pero depende en gran medida de la célula que la sostiene, ¿Mm? De que existen métodos genéticos o medios genómicos por el cual vos le inducís a la mitocondria que empiece a copiarse, ¿ok? Y aumentar la actividad de la TPasa, ¿va? Si no hay aumento de la actividad de TPasa, no vas a tener, no tendrías uso o manera de usar la energía, dijimos. Ahora veamos la cuestión de crecimiento. Tenés varios puntos. En particular, lo que te interesa es que hay tres cosas que en el, que en términos de crecimiento van a ser dependientes de hormona tiroidea. La primera es el depósito de proteína en músculo y hueso. En ausencia de hormona tiroidea, el hueso no crece, porque aunque tenga hormona del crecimiento para estimularlo, no tiene hormona tiroidea para completar el proceso de depósito de proteínas. Dos, las funciones reproductoras se detienen si no tenés hormona tiroidea. O sea, tanto la espermatogénesis, en la cual la hormona tiroidea es una de las 4 hormonas críticas, como en la síntesis de hormonas y la maduración del folículo ovárico. O sea que vas a tener que en una paciente que es hipotiroidea tradicionalmente no menstruan, porque no hay ciclo ovárico. Y en el varón generalmente son infértiles, o casi totalmente son infértiles, porque no tenés el estímulo hormonal para completar la maduración en el túbulo seminífero. ¿Mm? Tenés los precursores y podés tener todas las otras hormonas, podés tener testosterona, podés tener hormona del crecimiento, puedes tener cortisol, pero si no hay hormona tiroidea, no entra
al capítulo de espermatogénesis y no tenés nada, ¿eh? No tendrás nada. Okay, permiso. Listo. Ya. Y esto se les ocurrió entregar todo al mismo tiempo. Vaya, perfecto. Entonces, así tenemos el asunto de la hormona. Pero el efecto más importante de la hormona tiroidea sobre el crecimiento es sobre la diferenciación y crecimiento neuronal. Si no tenés hormona tiroidea, van a pasar tres cosas en secuencia. La primera es que no vas a tener proliferación neuronal. ¿Okay? Uno de los estímulos intrauterinos y durante la primera infancia para que las neuronas empiezan a desarrollarse de precursores es que tengan tiroxina. Segundo, incluso aunque las neuronas se logren multiplicar, no van a establecer nuevas conexiones, ¿ok? Por lo tanto, el hipotiroidismo es una de las, congénito, es una de las cuestiones más devastadoras en términos de neurodesarrollo. De ahí es donde viene lo que decíamos ayer, el término tradicional que era cretino. ¿Ah? El cretinismo se refería al hecho de que tenías cierta cantidad de casos de hipotiroidismo congénito, donde la madre no, la madre no está estimulando la tiroides fetal. Esa era una cuestión. La tiroides fetal o no se desarrollaba del todo o no está estimulada. O tercera posibilidad, y eso era muy común, por eso decíamos lo de el añadir yodo a la sal, no era tanto el efecto visible, era evitar los bocios por deficiencia de yodo, pero el efecto deseado en términos de salud pública o de intervención era evitar el hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque el feto importa yodo de la circulación materna. Y si la madre no tiene yodo, el producto no tiene y no hay hormona tiroidea. Entonces, tu recién nacido hipotiroideo, tu cretinito típico es más pequeño de lo normal, obvio. Es flácido porque no tiene el estímulo para producir energía, entonces es flácido, le cuesta respirar al inicio, es hipotérmico y en un recién nacido la hipotermia es catastrófica. Porque, por ejemplo, nosotros, los humanos, por una cuestión de tamaño, tomemos a, qué sé yo, a Miriam, vaya, que ya alcanzó su tamaño definitivo. Y Miriam está más o menos en el límite termodinámico, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Creía que iba a salir, Miriam creía que se iba a salvar todavía hoy, pero no. ¿Qué quiere decir el límite termodinámico en este caso? Quiere decir que, por ejemplo, al tamaño que ella tiene, ¿verdad? Dice ella 40 kilos, un poquito más. 40 kilos era, mire. Ok, vamos a decir que ganaste de peso y te das 41. En ese momento, tu masa corporal es tanta o suficiente para que no padezcas de hipotermia en temperaturas normales. Ok. De hecho, tu problema termodinámico ya es mantenerte fresco, o sea, sudar y todo lo demás. Pero un recién nacidito hipotérmico de 2 kilos se va a enfriar aún más y más rápido. Por lo tanto, y la hipotermia, como te digo, es devastadora en los recién nacidos. Entonces, estos tenían una mortalidad alta. Suponiendo que sobrevivieran, tenías el segundo problema. Ya de por sí, el desarrollo del sistema nervioso central estaba comprometido. Y además, si vos no hiciste todo este proceso de proliferación hasta más o menos antes de más o menos los 2 años, los precursores neuronales se desactivan. Y ya aunque le metas hormona tiroidea después, ya no mejora el desarrollo del sistema nervioso. Entonces lo que estabas teniendo era un grupo grande de recién nacidos
con retraso psicomotor, pero profundo. Todos súper retrasados, ¿ok? Y si no los tratas, como te digo, bien tempranamente, el resultado final es que son retrasados profundos y permanentes. ¿Ah? ¿De dónde venía? Y como ocurría, vaya, ocurría en regiones donde había deficiencia crónica de yodo, entonces veía pueblos enteros donde, qué sé yo, 20-30% de los recién nacidos te salían así. Imagínate que 30% de la población fueran retrasados con niveles, vaya, con un IQ de 20-25, ¿va? O sea, imagínate, es algo así como un pueblo que estuviera completamente lleno de diputados o de seleccionados nacionales. Aquello es un desastre, ¿va? Entonces, ese es el efecto más importante acá, el neurodesarrollo, que incluso creo que en el texto ni siquiera le ponen suficiente énfasis. Esto es un desastre, ¿va? Bueno, a ver si aparece por aquí un cretinito. Vamos a ver. Es un bocio. Hipotiroidismo congénito, a ver. Es una hipotiroidea adulta, pero no sale ninguna foto de un cretinito, ¿va? Que son terribles, ¿va? Ahora, ¿cómo regulas la secreción de hormona tiroidea? Bueno, suponiendo que todo esté normal y que vos querés controlar la secreción de hormona tiroidea, entonces tenés un eje, ¿va? En el cual vamos a tener el estímulo primario, que es en el hipotálamo, que vas a secretar un péptido, hormona liberadora de tirotropina, también conocida como tiroliberina. La tiroliberina estimula a las células basófilas a producir córtico, perdón, estupidez. Tirotropina, perdón, estoy diciendo una tontería. Que es otra hormona proteínica, es una proteína pequeña, pesa unos 28,000. ¿Okay? Que a su vez estimula al folículo tiroideo para producir T3 y T4. Obviamente a nivel periférico, ¿va? A su vez, la secreción de T3 y T4 inhibe la producción de tirotropina y de tiroliberina. ¿Ok? Y la producción de tirotropina inhibe también a la producción de tiroliberina. O sea, aquí que tenés dos pasos de amplificación, ¿ah? De hipotálamo hipófisis, de hipófisis a tiroides, y tres mecanismos inhibidores para evitar que la tiroliberina se libere en cantidades excesivas. ¿Okay? Ahora, esto es a nivel de estimulación hormonal, ¿cabal? Y lo que hace la tirotropina es que aumenta tres cosas. Aumenta la captación de yodo, y aumenta la síntesis de coloide, ¿ah? para producir, más hormona. Ahora, también agarra la tiroglobulina ya fabricada, o sea, la hormona ya fabricada, y aumenta la actividad de la proteasa para que empeces a soltar esa hormona que ya produciste hacia la circulación, ¿ok? Y estimula a largo plazo la cantidad de células tiroideas transformando las células cúbicas en cilíndricas. Mira, vos puedes ver en una biopsia de tiroides si esas células están metabólicamente activas o no, porque cuando el folículo está activo,
las células que tienden a ser cuboides se alargan para ser cilíndricas y empiezan a crecer. Entonces el folículo queda así, se ve como corrugado en el interior porque empieza a plegarse sobre sí mismo para aumentar el área en el cual tenés células disponibles para liberar coloides. ¿Ok? La otra cosa es que vas a medir, vos puedes medir la actividad de captación de yodo dándole al paciente una dosis de yodo radiactivo y viendo si la tiroides lo concentra. O sea, le das una toma, realmente parece agua. Te dan una toma de eso, yodo 131. Hay dos formas de yodo radiactivo. Yodo 131, que es para diagnóstico, y yodo 125, que es para destruir la glándula si querés quemarla en un cáncer. O sea, literalmente aplicarle radioterapia solo a la glándula. Ahora, vos le das un poquito de yodo 131, esperas unas horas y en la cámara gamma vos vas a verse en un tiroides activo que todo el tiroides está iluminado, o sea que está captando yodo y la cámara lo que está captando es la radiactividad del yodo. La radiactividad del yodo concentrada en tiroides, que es el único órgano donde se concentra significativamente. Un poquito en el hueso, ¿no? Un poquito en el hueso también, pero en menos cantidad. Entonces, vos vas a ver eso, que bajo efecto de la tirotropina, esa captación de yodo se ilumina. Okay. Ahora, en ese momento vos estás incrementando la producción y estás incrementando también la liberación de hormona tiroidea a partir del coloide que ya está fabricado. Pero, ¿cómo voy a inhibir? ¿Y cómo trabaja esto? Bueno, la tirotropina, su efecto es porque activa un sistema de adenil ciclasa en la célula tiroidea, ¿va? Por lo tanto, aumenta la actividad general. Ahora, ¿cómo, cómo inhibir? Porque entonces veamos nuestro dibujo. Porque quiere decir que aquí hay mecanismos bien definidos. La tirotropina actúa sobre la hormona tiroidea utilizando AMP cíclico. Y la tiroliberina actúa sobre la hipófisis mediante un mecanismo de fosfolipasa. ¿Ok? O sea que tienen sistemas de segundo mensajero bien específicos para proveer la necesaria amplificación para que tengas estimular la tiroides, porque la secreción de tiroliberina se mide en nanogramos, ¿ok? 3, 4 moleculitas mal puestas ahí y es suficiente para activar todo este mecanismo. Ahora, hay otros estímulos para tiroides. Ya habíamos hablado del frío, ¿ah? Que uno de los estímulos primarios para activar todo el eje a partir del hipotálamo es la temperatura, porque originalmente la razón crucial para la liberación, todo este sistema del tiroides era que se originó cuando los organismos empezaron a tener control de la temperatura, o sea, de diferencia, qué sé yo, de los reptiles que tienen un mecanismo similar de estimulación, pero vas a ver un tiroides, o sea, los peces no tienen tiroides, no tienen glándula tiroidea como tal, porque no necesitan regular su temperatura. Pero en los humanos, y en los mamíferos y los dinosaurios y todas las especies que regulan la temperatura, lo que necesitaba era un mecanismo para ajustar el metabolismo cuando las condiciones ambientales se pusieran feas, ¿va? Para mantener o para tener un control general de la termorregulación. Y por lo tanto el frío o las condiciones climáticas inapropiadas o el déficit de recursos me estimula la secreción de hormona tiroidea. De hecho, más o menos, vaya, supongamos que vamos a mandar a Victoria de vacaciones. ¿Te parece? ¿A dónde? ¿Qué te parece?
Mm, Tuktoyaktuk. Sí, el lugar existe. ¿Y dónde es eso, doctor? Ya te voy a poner. Ahí, mira, en Canadá. Ahí, al norte. Mira, ahí dice Océano Ártico. Océano Ártico. ¿Te parece? Se mira bonito el lugar, mira. Bonitas fotos. No, doctor. Le Sí, cedo mira. mi boleto de avión. ¿Ah? No, ahí solo se puede llegar por avión. Le cedo mi boleto de avión. Ah, sí. Es más, si vas a volar con una aerolínea muy curiosa, Buffalo Airways. Nunca viste hacer el History Channel. Los pilotos del hielo aterrizan en el mar congelado. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con tu secreción de hormona tiroidea? Yo sé que vos sos tropical, pero ahí tu secreción de hormona tiroidea va a aumentar entre 50 y 100%. Para aumentar tu termogénesis en alrededor del 20% necesario para mantenerte a 37 grados en un clima donde la temperatura anda menos 40, menos 50 en esta época del año. Es noviembre ya, es noviembre. De hecho, ahorita, a vos que te gusta dormir, te hubiera gustado ese lugar, fíjate. Solo está de noche. Ahorita solo es noche, 5 meses de noche. Alejandra está dispuesta a comprarte el boleto, mira. ¿Y por qué yo? Porque te encanta dormir hasta en clase. No me difame, doctor, eso es mentira. Tengo testigos, 31 de ellos. Ok, entonces incrementa. Ahora, no es el único estímulo. El otro estímulo es el estrés, acuérdense. Grave, es más grábenselo, porque esto, miren, una de las cosas por las cuales uno puede tener grandes problemas con pacientes críticos es olvidarse de que un paciente seriamente enfermo necesita soporte hormonal, ¿ok? Vos no te podés pelear contra una sepsis, contra un trauma, vaya, un trauma severo o contra cualquier situación de estrés, si no tenés el soporte o la reconfiguración de tu organismo para responder a ese tipo de situaciones, lo que llamamos respuesta metabólica al estrés. Y esa respuesta metabólica, decíamos, necesitas 4 hormonas: somatotropina, hormona tiroidea, principalmente hormona tiroidea, cortisol, que es el otro grandote en este caso, y norepi. Si vos no estás, si vos no produjeras tiroides, hormona tiroidea, en respuesta a un estrés, entonces vas a tener una situación muy grave que se llama síndrome del eutiroideo enfermo, en el cual tu secreción de hormona tiroidea es normal para un paciente sano, pero que no es apropiada para un paciente que está en crisis. ¿Ya? En otras palabras, que vos estás contentamente secretando, qué sé yo, 35 microgramos de T3 al día cuando necesitabas 80 y te ponchas. El paciente es difícil de manejar. Mira, se hipotensan a pesar de que le estés metiendo norepi, no responden, están hipotérmicos, no levantan la cuenta leucocitaria, porque esa es la otra cosa. Si sin tiroides tu producción de leucocitos se va para abajo, ¿ok? No movilizan recursos para combatir sepsis o combatir trauma. Total, por mucho que vos le querés hacer, esos pacientes no levantan hasta que no empezás hasta que no te das cuenta que probablemente es un problema de sustitución hormonal y le empezás a dar hormona. Ahora, eh, ahora, esos son estímulos positivos, pero bueno, aparte de la presencia de hormona como estímulo negativo, o sea, como inhibidor de la secreción tiroidea, vamos a tener, que sería la retroalimentación, vas a tener un efecto con el yodo. Y ahora el yodo trabaja de dos maneras. En caso de que no tenés yodo, tenés tu gran bocio por deficiencia de yodo,
Y yo te empiezo a administrar yodo en cantidades fisiológicas. El yodo va a empezar a incrementar la producción de hormona tiroidea porque lo que tenías era hormona incompleta que solo le hacía falta yodo para completar el proceso y soltarla. O sea que en dosis fisiológicas el yodo es un estimulante de la producción de hormona tiroidea. Pero ¿qué tal si yo te meto una grosería de yodo? Vaya. Yo te meto ese hecho por el cual el yodo te aumenta la producción de hormona tiroidea se llama el efecto de Wolff-Chaikoff. Te lo voy a poner acá. Vamos a poner donde está mi... Aquí, espérate. Lo que llamamos efecto Wolff-Chaikoff. ¿Qué dice? Dosis fisiológicas de yodo aumentan los niveles de T3 y T4, particularmente cuando hay déficit. Pero, ¿qué pasa si yo te meto una estupidez de yodo? Va a suceder exactamente lo contrario. Como tenés demasiado yodo, un mecanismo de protección en la glándula detecta eso porque estarías incorporando yodo. Acuérdate de la peroxidasa no es regulable y estarías incorporando un montón de yodo a la glándula, fabricando un montón de T3 y T4 que estaría saliendo a la circulación. Y entonces estarías básicamente sobreestimulado. Pero cuando los niveles de yodo suben más allá de cierta cantidad, ese yodo inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, por lo tanto inhibe la estimulación con tirotropina e inhibe el symporter en la glándula, por lo tanto, para la importación, cantidades grandes de yodo para la importación. Cuando hay mucho yodo dentro de la célula tiroidea, básicamente la señal dice, hey, tenemos un montón de yodo, no traigas más, ya estamos llenos. Ay, mira que hay un montón de producción de hormona tiroidea, hey, parala, ya hay suficiente, yo no quiero producir demasiada. ¿Ah? O quien dice, nos sobra yodo, paren la importación, paren la producción hasta que bajen los niveles. Pues estamos literalmente inundados. Quiere decir que de hecho, una de las maneras de suprimir una glándula tiroides que está hiperfuncionando es sencillamente ahogarla en yodo. Y para la producción. Eso es debido, como te decía, a un mecanismo de protección que evita que los excesos de yodo te conllevaran a un exceso de producción de hormona tiroidea y a un hipertiroidismo por gusto, ¿ok? Por gusto. Entonces, ya tendrías entre esos dos efectos, entre el efecto del yodo y el efecto hormonal, vos tenés una secreción de hormona tiroidea que es constante a corto plazo. Incluso aunque mandáramos a Victoria, decíamos, no quiere decirte, no tiene que ser permanente. 3 mesecitos, vaya Victoria. No, doctor, ni una semana. A Vilorio, mande a Vilorio. A Vilorio. A Vilorio le gusta el frío. Doctor, a mí me da frío en el aula, usted quiere mandarme a Canadá. Vilorio sí iría, porque fíjate que allá Tuktoyaktuk es donde está concentrado la exploración de petróleo en el norte de Canadá. Y los salarios mínimos allá andan como por $250 la hora. Va a venir con plata, mira. No, sí, yo sí iría, la verdad. Súper bonito también. Él va a ir a recoger el dinero y me lo va a dar a mí, doctor. No, solo Victoria, que no aguanta ni que los 30 grados ya tiene frío.
Y literalmente vivimos en la antesala de un baño sauna y Victoria se queja de frío con 21 grados de ambiental, por Dios. Es que los ventiladores del aula son muy fuertes, doctor. A veces sí me da frío. Y con ventilador. En el 6 andaba con suéter. Ayer, que En hacía serio. 30 grados, 35. En serio, andaba con suéter. Ay, Dios. Es que ayer en la mañana está dando frío. Frío, había 24 grados. Yo lo primero que hago es subirme al carro y encender el aire. No, serio. pero es que el 6 es bien heladito, doctor. Ahí tenía mucho frío. Te morís conmigo porque yo siempre exijo que el quirófano me lo pongan a 16 grados. Sabe que yo no tengo aire en mi cuarto porque me da mucho frío. Yo pensaba que era por ahorrar energía, pero no tenés O sea, aire en el está cuarto. ¿Cómo ahí, puedes pero dormir? nunca lo uso. O sea, está ahí, pero nunca lo uso. ¿Y cómo puedes dormir en verano? Porque es que mi casa es como en una montaña, doctor. No sé cómo explicarle. Mi casa siempre está más fresco que todo San Pedro y así. Bueno, de acuerdo, pero igual dices, estará en una montaña, pero igual en verano hay 30 y pico grados en la montaña. No quiero imaginarme a qué va a doler ese cuarto. En todo caso, ya tendríamos con eso, decíamos, a menos, incluso si te mandara un día al frío, no va a cambiar tu secreción de hormona tiroidea. Vas a necesitar 3 o 4 días de adaptación porque tu metabolismo basal se va a elevar hasta que alcance un nuevo nivel basal, o sea que de 1500 calorías pudiera pasar, qué sé yo, a 1700, 1800 calorías. Pero quiere decir que eso no me explica el otro punto, el punto del ajuste de la actividad hormonal o de la actividad metabólica que ocurre día a día, porque tu gasto metabólico no va a ser el mismo a las 6 de la mañana que a las 3 de la tarde. Estás haciendo cosas diferentes, por lo tanto consumir diferente cantidad de calorías y eso lo puedes ver, o sea, cualquiera que haya pretendido hacer una dieta, vaya, dejemos, qué sé yo, consumo de calorías según actividad. Y entonces vas a encontrar que cualquier tablita, no le queda. Vamos a ver. Calcular. Y tenemos, por ejemplo, calorías por hora, ¿va? Actividades rutinarias. Veamos esta. Dice, caminar rápido 400 calorías por hora, ver la televisión 50, empujar un carrito de supermercado 200, cualquier... Hay un montón de estas, vaya. Este según ejercicio, gato vaca 5 calorías en 10 repetir. ¿Qué es un gato vaca? Por Dios. Tiene cada cosa. ¿Qué será un gato vaca? Bueno, no tengo idea. Pero te das cuenta que tus calorías van a variar de acuerdo. Un estiramiento, doctor. Pues no se me No ocurrió. sé, como cuando se ponen abajo y le hacen la espalda para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ok. Sí, es una cosa de yoga. Hay Ajá. de yoga. Sí, ya lo voy a mandar al WhatsApp para que mire yoga. Y usted, o sea, y respira, exhala, inhala. Con razón, a mí no me sale. Pero mira, por ejemplo, diferentes actividades. Pasar la aspiradora a 220 calorías, subir escaleras 200 calorías, 258 calorías, saltar a la cuerda, 125 calorías por hora, bueno, etcétera, ¿va? O sea, todo, y por lo tanto tu consumo calórico y tu metabolismo tiene un montón de variación a lo largo del día. Eso lo tenés que compensar mediante otro mecanismo, que es el mecanismo del cortisol. El cortisol tiene literalmente
una docena o más de efectos, pero vamos a ver desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista puramente metabólico y los otros efectos. Pero primero tenemos que ver las hormonas esteroideas como tal, porque aquí entra, porque hasta ahorita todo lo que hemos visto son hormonas peptídicas. Y los péptidos, pues ya más o menos les conocemos la historia de los métodos de síntesis. Pero ahora nos vamos a meter con la suprarrenal, ¿ok? Y veamos primer lugar la arquitectura aquí de la suprarrenal. Si te das cuenta ahí, tenés otra de esas glándulas que son dobles, ¿va? Porque tenés la médula suprarrenal, ¿ok? La médula suprarrenal, para todo efecto práctico, es un ganglio simpático, ¿ok? Viene de la misma cresta neural. O sea, esa médula suprarrenal eran células de la cresta neural que iban a formar ganglios simpáticos, por lo tanto tenían la maquinaria necesaria para producir norepi, pero que estas células se desconectaron acá. Bueno, la suprarrenal está al lado de la cadena simpática. Se movieron para acá y se desconectaron del sistema nervioso central. O sea, se convirtieron en una maquila de norepi, ¿no? Bajo el efecto apropiado, neural, por cierto. Lo que vas a hacer es que sencillamente vas a tener estas células de la médula suprarrenal produciendo norepi y almacenándola para liberar una porción constantemente, que es la parte necesaria para mantener mi circulación funcionando, ¿ok? Mantener el tono vasomotor, mantener la contractilidad, y eso está todo el día, y tener una reserva, ¿eh? Tener una reserva cuando estás en una situación de estrés. Ya te dije, la hormona de estrés por excelencia es la norepi, y entonces una señal dice, hey, hay crisis, suelten más norepi. Y esa señal de crisis, por cierto, la señal de suelten más norepi, la haces con dopamina, ¿ok? Tienen receptores ahí dopaminérgicos, y usas dopamina para inducir la liberación de norepi. Así es como trabaja. Y que de hecho vos puedes utilizar una infusión de dopamina para hacer que soltes la propia norepi y no tener que metérsela de afuera, que vienen unos bonitos frasquitos, ¿no? Dice levarterenol, norepinefrina, dice 16 miligramos de norepi. Entonces se lo pone, lo diluye y empieza a pasar lo que es, que es cuando oís aquella voz angelical del ángel que te va a salvar en la terapia intensiva, ¿va? Ponele la norepi, vieja, que esta se va a pelar. Algo así. Pero esa parte no nos interesa porque la secreción de norepinefrina ya la conocemos. Veamos la corteza suprarrenal. Ahora, esa corteza suprarrenal viene del mismo paquete celular, del risco que te va a formar el aparato urinario y los genitales, ¿ok? Testículo y ovario, o sea, las gónadas y la suprarrenal vienen de la misma, del mismo tejido. Por lo tanto, embriológicamente, ya sabes, cosas que vienen del mismo tejido tienen maquinaria bioquímica que se parece, ¿correcto? Correcto. ¿Eh? Entonces quiere decir que igual que las hormonas esteroideas y las hormonas sexuales tienen estructuras parecidas porque son fabricadas en maquinaria parecida. ¿Ok? Entonces veamos la arquitectura ahí. Entonces ves que hay 3 sectores. La zona glomerular, la más externa, o sea, estas 3 capas que tenés acá, las 3 capas más externas son derivadas de esa cresta, ¿ah? Del risco urogenital, ¿no? Y que entonces todas tienen la capacidad de sintetizar colesterol y de convertirlo a hormonas. Entonces, en general, la zona externa o zona glomerular produce aldosterona.
y otra pequeña cantidad de sustancias similares. Entonces vamos a definir la aldosterona. Su efecto principal es sobre el metabolismo del sodio, ¿va? Sobre la captación y retención de sodio, o sea, sobre los minerales. Y entonces decimos, aldosterona y sus similares son mineralocorticoides, porque su función es sobre el metabolismo mineral. ¿Ok? Como te digo, ahí hay varios. Ya vamos a ver la ruta esta. De ahí tenés la zona intermedia, la zona fascicular, que es la más grande, y aquí yo no sé por qué lo mezclaron, porque realmente están separados. La zona fascicular produce cortisol como ejemplo, pero aquí el cortisol es uno de una familia de hormonas esteroideas que tienen efecto principalmente sobre el metabolismo energético, ¿ok? Sobre la tasa metabólica, la catabolia, en particular de los carbohidratos, ¿m? Y secundariamente de la grasa. Pero el punto es que yo utilizo el cortisol bajo la idea básica de que mis células, todas mis células son capaces de quemar cuando necesito aumentar el rendimiento, aumentar la producción de energía, de quemar el combustible básico. Y el combustible básico es Glucosa. azúcar, azúcar, etcétera, ¿va? Y que el cortisol y otras hormonas parecidas, porque por ejemplo producir pequeñas cantidades de uno muy parecido que se llama corticoesterona, tienen en efecto primario sobre el metabolismo de carbohidratos y lo llamamos glucocorticoides. Ok. Y por último, la zona reticular, que produce esencialmente andrógenos, testosterona. Ok. Incluso en las mujeres. Vale, por ejemplo, tomemos a Victoria. Victoria produce testosterona. Sí. ¿Sí? Por mucho que se pinte, tiene que producir un poco de testosterona, ¿va? Para dos razones. Primero, parte de esa testosterona la vas a convertir a estrógenos periféricamente. ¿Ah? Tu ovario, el problema del ovario es que necesita producir una gran cantidad de estrógenos, pero la célula ovárica y el folículo ovárico es bien pequeño, ¿correcto? O sea, no tendrías la materia prima o la capacidad de producción para sintetizar desde cero un montón de estrógenos. Pero puedes producir testosterona afuera, importarla, o sea, maquilar testosterona en la suprarrenal, importarla al ovario y convertirla en el ovario o en el hígado también a estrógeno. Por lo tanto, tenés una fábrica externa que te está descargando gran parte de las cargas de la producción. Segundo lugar, Victoria necesita testosterona como testosterona. Bueno, una cosa es convertirla a estrógeno, pero vos necesitas testosterona como tal. ¿Qué crees? ¿Mm? ¿Para qué Victoria necesita hormonas masculinas? No de la eritropoyesis. Número uno, para mantener la eritropoyesis. Segundo lugar, para mantener el músculo en función. Tercero, para mantener la mineralización del hueso. La mineralización del hueso depende de, bueno, estrógeno es un buen sustituto, pero testosterona es el primario. ¿Cuál es el problema? Si ella no produjera ni estrógeno ni testosterona, ese hueso se desmineraliza y entonces lo que tenés es un caso severo de osteoporosis. Por eso es que vas a ver que como los varones que producen testosterona toda la vida, es raro ver osteoporosis en un varón, excepto o que haya sido castrado quirúrgica o químicamente por alguna razón, o que esté que sea un anciano extremadamente anciano que ya no tiene el soporte hormonal para mantener el hueso. Mientras tanto, las mujeres después de los 50, 55 años,
es bien probable que necesiten tomar un suplemento de calcio porque sus huesos se van a desmineralizar y empiezan a hacer osteoporosis, ¿va? Miren, aquellas viejitas que terminan todas encorvadas, ¿va? Ok. Ahora, esto es en términos generales. En la práctica, todas las hormonas tienen algún grado de reactividad cruzada entre sí. Quiere decir que si yo te doy un montón de cortisol, voy a tener algún efecto de retención de sodio, porque se parece lo suficiente para que se una débilmente al receptor de aldosterona. Si yo te meto un montón de hormonas sexuales, estrógenos o andrógenos, vas a tener efectos parecidos al cortisol, o sea, efectos sobre la grasa corporal, efectos sobre la distribución de los carbohidratos, porque el estrógeno se une débilmente al receptor de cortisol, ¿va? Son tan parecidos que a veces el receptor se confunde, vaya. Es como, qué sé yo, como confundir un Ford Escape con una Mazda Tribute, que son el mismo carro, solo le cambia el logo enfrente, ¿va? Lo suficientemente difícil como para decir, no, que es un Escape, no, que no es un Escape, etcétera, ¿va? Por eso es lo mismo, con diferencia de detalle. Entonces veamos esa parte de la síntesis. La idea es que acá, como decíamos, el 75% de la producción suprarrenal está en la zona fascicular, ¿ok? La capa fascicular. Porque el principal producto acá es cortisol, que es el que más vas a utilizar. Vas a fabricar unos 20 miligramos de cortisol por día. La aldosterona representa menos, vaya, solo el 15% de la corteza suprarrenal, ¿ok? Y el 10% restante en la zona reticular, que tiene muy poca producción porque normalmente los mecanismos productores de andrógenos acá solo son un suplemento. En el varón, la mayor parte de la producción de andrógenos lo hace el testículo. En la mujer, esto solo es un suplemento para convertirlo, la mayor parte convertirlo a estrógeno y un poquito para mantener el hueso en funciones. Ahora, la idea es que vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver esto. Tum, 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 tum. ¿Qué les parece? Para el jueves hay que aprenderse de memoria todo esto. Alejandra, ¿qué te parece? Mejor te les quito. Pues. No. Ahora, solo por eso lo voy a preguntar. Ay. No has aprendido la regla. Todo lo que hagas, digas o dejas de hacer, lo voy a usar en tu contra. Ok, veamos qué quiere decir toda esta ruta. Fíjate. Yo tengo acá 3. Voy a poner acá. Voy a ver acá 3 rutas. ¿Ok? Ves que el inicio es con colesterol. ¿Ok? Este anillo ABCD, el anillo de colesterol. Y la suprarrenal tiene la maquinaria para fabricar este colesterol, ¿no? Ya sea desde cero, ruta del colesterol empieza con acetilcoenzima A más succinilcoenzima A para formar ¿qué? Eso ya lo vieron, se supone que ya terminaron bioqui. Acetil-CoA más succinil-CoA. En C. ¿No vieron las vías del colesterol en bioqui, pues? Hello, no se oye. No se oye. ¿Quién me puede hablar de la síntesis del colesterol? ¿Hilorio? Bueno, suele partir el acetil-CoA mediante una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa, si no estoy mal. Ajá. Y bueno, aquí es donde me empiezo a confundir, pero pues, Básicamente, ahí lo que haces es que empezaste y vas a formar ácido hidroximetilglutárico, que vas a pasar por una enzima, la hidroximetilglutaril CoA reductasa,
para incorporar, para iniciar la cadena, y luego le vas a incorporar que residuos de el alargamiento de la cadena lo haces con acetil-CoA, en un proceso repetitivo. Ahora vas a terminar con una cadena lineal, porque hasta ahorita estamos haciendo una cadena lineal, de un intermediario de 20 carbonos que se llama mevalonato, ¿verdad? Ese es el principio, mevalonato. Y luego vas a terminar con una cadena larga de 20 carbonos que es escualeno. ¿Cabal? Y el escualeno lo vas a cerrar. O sea, si yo agarro una cadena lineal y la empiezo a cerrar, voy a formar el anillo de colesterol. Esa es la biosíntesis, esa es común a todas estas células. Entonces, vos estás fabricando ese colesterol, o alternativamente, si lo tenés disponible en la dieta, solo importarlo a la célula. O sea, ¿de dónde sale el colesterol? No es el problema acá. O sea, podés fabricarlo ahí o podés comprarlo ya hecho. Ahora vamos a ver la ruta, es lo que me interesa. Fíjate que el primer paso pasa por una enzima, colesterol desmolasa, para formar un esteroide. Vamos a llamar esta ruta la ruta roja, ¿ok? La ruta roja, convertir colesterol a pregnenolona. Mira que mira la diferencia es poquita, ¿verdad? Mira dónde lo que quitaste, esta cadena lateral que estaba aquí, y metiste ahí un grupo acetil, ¿va? ¿No? Lo acetilaste. Luego, luego la pregnenolona la pasas por una enzima, vaya. Aquí la 3-beta hidroxideshidrogenasa de esteroides, y lo que hiciste, mira, solo cambiaste un hidroxi por un oxígeno, le quitaste un hidrógeno y mira lo que tenés, progesterona. Tenés progesterona. La progesterona ahora la pasas por otra enzima. No se estresen con aprenderse las enzimas, ¿ok? Solamente quiero que vayan viendo la ruta. Ahora, progesterona, que bueno, tiene sus efectos de por sí, ¿va? Lo pasas y mira que lo único que hiciste fue agregarle acá, mira, hidróxido, ¿va? Y convertirlo en desoxicorticoesterona, que tiene efecto, ¿ok? Esta ya tiene algún efecto mineralocorticoide, pero es un intermediario nada más. Luego pasas acá y lo pasas por esta enzima, mira, 11-beta hidroxilasa. Te das cuenta que los cambios ven chiquitos, le ponen un hidroxi aquí y un carbono por allá, y lo convierte en corticoesterona. La corticoesterona ya tiene efecto mineralocorticoide, ¿ok? Significativo. Y de ahí lo pasas por una última enzima, la aldosterona sintetasa, para agregarle, mira, este grupito que está acá, y convertirse en aldosterona. Ruta roja, mineralocorticoides, mira, colesterol, pregnenolona, progesterona, ok. Pero yo quiero sintetizar más cosas, entonces vamos a cambiar y tener la segunda ruta. La pregnenolona la podés cambiar a 17 hidroxipregnenolona mediante una enzima, la 17 alfa hidroxilasa. Si te das cuenta acá, lo único que ves es que le metiste aquí un hidroxi, ¿va? Y esta 17 hidroxipregnenolona la vas a pasar para acá por la misma enzima, la hidroxiesteroide deshidrogenasa, y la convertís en 17 hidroxiprogesterona, ¿ya? O puedes empezar de acá, mira. La 17 hidroxiprogesterona lo vas a agregar acá, mira. Misma idea, 21 beta hidroxilasa, acá le vas a meter un hidrógeno. Fíjate que cómo se parecen estas dos. Mira, la única diferencia es este hidroxi, para convertirla en 11-desoxicortisol. ¿Qué te indica eso? Son tan parecidas que este desoxicortisol se parece a la corticosterona lo suficiente como para que me entendas por qué se pueden meter, y ahora pasarlo por la 11-beta, aquí te falta, la enzima aquí es la 11-beta hidroxilasa. Fíjate que son enzimas comunes, ¿va? Y lo convertís en cortisol.
es el que nos va a interesar hoy. Ruta azul, ruta de los glucocorticoides. Fíjate cómo. Y mira la diferencia entre la aldosterona y cortisol. ¿Cuál es? Es que la aldosterona tiene esta cadenita y el cortisol en vez de eso tiene un hidroxi. Te das cuenta que estos son primitos hermanos y que por lo tanto el cortisol y la aldosterona van a parecerse mucho en su biología y en sus efectos. Ahora, podemos utilizar en la misma ruta y agarrar acá, mira, una enzima, la 1720 liasa. Y ahora producís ruta verde. Quitaste esto, mira, quitaste este pedazo, quitaste el hidroxi, ¿va? Y entonces tenés dehidroepiandrosterona. Vamos a abreviar DHEA, que es la manera común de referirse ahí. Y ahora, esa dehidroepiandrosterona lo puedes convertir, ya sea por aquí o por acá. Lo vas a deshidrogenar. Mira, lo metes por espérate. La 3-beta esteroide deshidrogenasa, ¿va? Es la misma, ¿va? Esta para acá y convertiste ruta verde de hidroepiandrosterona a androstenediona. Ruta verde, los andrógenos. ¿Ah? Ahora la androstenediona no tiene mucho efecto androgénico, pero cuando la mandas al testículo, vas a convertir esta androstenediona en testosterona. ¿Okay? El paso periférico de conversión a testosterona, y la mayoría de la testosterona que estás fabricando, entonces la estás haciendo modificando androstenediona. Esa es una técnica común con las hormonas suprarrenales. Producir un precursor en algún lugar en gran cantidad y mandarlo a la gónada para convertirlo, por ejemplo, en hormonas sexuales, porque quiere decir que no tenés que tener toda la maquinaria en el testículo para fabricar colesterol y todo lo demás, sino que solamente tenés que pasar por un proceso básico, que en este caso es con una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Esa está en el testículo. 5-alfa reductasa, que te convierte androstenediona testosterona y testosterona a dihidrotestosterona, porque resulta que aquí hay, bueno, eso lo veremos más adelante en el curso si nos da chance, que existen dos formas activas de los andrógenos del varón. La testosterona, que está principalmente responsable de mantener la espermatogénesis, y la dihidrotestosterona, que es la forma que tiene actividad sobre las características sexuales secundarias, o sea, sobre el desarrollo de los genitales, sobre el desarrollo del vello corporal masculino o la pérdida de él si tenés calvicie masculina, y sobre el desarrollo somático que es estimulado por los esteroides, por ejemplo, el desarrollo del músculo. Si vos lo que estás produciendo es una gran cantidad de testosterona, la convertís a dihidro, ¿ok? Mediante esta, la 5-alfa reductasa, para tener dihidrotestosterona. Pero volviendo al núcleo del asunto, te das cuenta que acá tenemos una manera de interconvertir una hormona en otra. Quiere decir que todas las células tienen estas vías. Lo único que, por ejemplo, en la zona fascicular, las vías que están activas son estas enzimas, ¿va? En la zona reticular están activas la 1720 liasa para convertir los precursores a andrógenos. O sea, son intercambiables. Versión breve del asunto: los esteroides son intercambiables en síntesis y son intercambiables en función. Quiere decir que, repito, y grábense esto porque tiene bastante que ver cuando estás haciendo
cuando estás haciendo algún tipo de sustitución hormonal, todos los glucocorticoides tienen efecto mineralocorticoide y viceversa. Entonces, empecemos por la parte esa de la actividad cruzada y veamos que tenemos esteroides de diversos tipos. Todos tienen el mismo efecto general. Pero mira, por ejemplo, hablemos primero de mineralocorticoides y tenemos aldosterona, dice, principal mineralocorticoide, ¿ok? Aldosterona es tu mineralocorticoide de referencia, vamos a decirlo así. Es el prototipo. Vas a encontrar los otros, pero de vez en cuando. De ahí, desoxicorticosterona, que ya lo vimos que estaba ahí, pero dice una pequeña cantidad, o sea, la actividad de 11-desoxicorticosterona es bien poquita, ¿ok? De ahí, 9-alfa-fluorocortisol, ese no es biológico, ese es hecho en una fábrica, ¿ok? 9-alfa-fluorocortisol se utiliza para sustituir la deficiencia de mineralocorticoides. La diferencia cuando le metes un fluoro ahí, es que ahora lo hiciste de vida media más larga, porque la vida media de la aldosterona es dijimos, de unos cuantos minutos, pero sus variantes, el 9-alfa-fluoro, tiene efecto por 12 horas, entonces yo no tengo que estar tomando cada 5 minutos una pastilla. Y es mucho más potente, pero la idea es que vos agarres esta pastillita si tenés una insuficiencia suprarrenal y eso te sustituye a la aldosterona durante todo el día. Pero más te interesa esto, mira, cortisol tiene poquita actividad, pero se secreta en grandes cantidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el cortisol es un glucocorticoide. Es un muy buen glucocorticoide, pero muy malo como mineralocorticoide. Es como que dijeras, bueno, fíjate que no tengo un cuchillo y 300 cucharas. Las cucharas son muy malas para cortar carne, pero tengo 300 cucharas, entonces lo más probable es que te toque una cuchara para cortar tu almuerzo. ¿Ah? Será muy malo, pero es lo que hay. ¿Ah? Solo por eso. Eso le va a tocar a Alejandra. Como es vegana, los veganos no comen carne, ¿correcto? Entonces no necesita cuchillos. A partir de ahora, toda tu comida la vas a tener que comer con cuchara, ni siquiera con tenedor, incluyendo las ensaladas. La ensalada me la como con los dedos, entonces no me afecta. No, es más, vamos a hacer un arreglo especial. Es una cuchara, pero la cuchara está cosida permanentemente a un guante de esos de sacar cosas del horno. Entonces te tienes que poner del guante para agarrar la cuchara. O sea que no puedes usar los dedos. Ay, no, doctor, sea serio. Bueno, de serio vos, quítate lo vegetariano. Curate. Ok. No, en serio, yo tuve una vez una alumna que en neuroanatomía creo que sí era vegetariana estricta y que se ponía brava cuando la molestaban por ser herbívora. Esa sí era problema. Vos no sos vegetariana realmente, vos lo que sos es mañosa. A veces. Ok, ahora quiere decir que una parte, lo que significa eso es que una parte de la actividad mineralocorticoide que vos tenés en el organismo te da el hecho de que vos trabajas con mucho más cortisol que aldosterona, porque la secreción de aldosterona es de microgramos, pero en cambio el cortisol estás produciendo de 15 a 20 miligramos al día, que no es una cantidad pequeña cuando lo estás considerando. Ya vos dirás, 1 miligramo es poco, pero ya en términos de biosíntesis es bastante. Ahora, mira los glucocorticoides ahora. Cortisol es el principal, ¿cómo se llama? Glucocorticoide, 95% de la actividad, porque es lo que estás produciendo. Puedes producir corticosterona, la tabla de arriba, dice 4% de la actividad, pero
perdón, la tabla de abajo, puedes producir corticosterona, pero la corticosterona producís menos es menos potente y producís menos cantidad, porque este es generalmente un intermediario. La cortisona y el cortisol son esencialmente la misma cosa, porque el cortisol lo puedes comprar, de hecho el cortisol es la variante hidrogenada de la cortisona, y lo que vos comprás vos podés irte a cualquier farmacia que no sea una Kielsa, porque no tienen nada, y pedís un frasquito, dice, véndame un frasco de 100 miligramos de hidrocortisona. Hidrocortisona es un sinónimo para cortisol, o sea que literalmente yo puedo comprar un frasquito de cortisol, ¿verdad? Y es barato. Los esteroides son súper baratos porque un mexicano encontró una manera de sintetizarlos o de sacarlos, perdón, de refinarlos de la naturaleza. Originalmente, los esteroides a los años 50 eran carísimos porque tenías que sacarlos extractados de glándulas suprarrenales, de res generalmente o de cerdo, pero un proceso de purificación completo. Pero resulta que unos científicos mexicanos encontraron una planta parecida a la yuca, Dioscorea, cabeza de negro. Vamos a ver si te la enseño. Dioscorea. Esa planta, mira, esas plantotas, a ver si hay uno, elefantipés, hay un montón de ellas, ¿va? Pero hay una que se llama, voy a poner aquí, cabeza de negro se llama. De Jalisco, esta. No, esta no, esta no es esta, es más bien Elefantipes, bulbífera, yam. Ok, bueno. El caso es que esta planta, que ves, si te das cuenta, es prima de los camotes, ¿va? Hay una planta grandota en la selva de México, una cosa así en Yucatán, que resulta que no sé qué porcentaje de pura progesterona. Entonces estos mexicanos lo descubrieron, encontraron la manera de cultivarla y de ahí empezaron dos revoluciones. Una era la revolución de los anticonceptivos, porque tenía una manera fácil de producirlos y baratos. La otra es agarrar el residuo de la producción y tirarlo para fabricar cortisol. Como es derivado literalmente de una planta, que de una raíz que sembras, hizo que el cortisol fuera barato. Entonces vos lo puedes comprar en cualquier parte. Cualquier farmacia lo tiene. Ahora veamos, porque esos son esteroides. Aquí agarras estos de la primera fila, serían lo que llamamos corticoides de baja potencia. Porque ahí tenés, por ejemplo, prednisona, corticoide de media potencia, y vos empezás a modificar la molécula, perdón. Prednisona y metilprednisolona. Metilprednisolona, ahí está mal escrito, ¿ok? Que tienen más o menos 5 veces más potencia y tienen la ventaja de que su vida media es mucho más larga, porque yo tengo que, con el cortisol el problema es que la vida media es bien corta, yo tengo que estar dando una dosis cada 4 o 6 horas. Con la prednisona puedo utilizar una dosis diaria o 2, ¿no? Una me bastaría y que es más potente. Y por último, los esteroides de gran potencia como dexametasona, betametasona, que son 30 veces más potentes. Y hay unos aún más potentes, por ejemplo, fluticasona, mometasona, que esos casi solo se encuentran inhalados y que son 150 veces más potentes que el cortisol. Pero generalmente los utilizan, son los esteroides que tenés en ¿cómo se llama? En tus inhaladores para la vía aérea, ¿verdad? Son súper potentes, tan potentes que literalmente una inhalación es suficiente para hacerte efecto durante un día entero. ¿Ok? Ahora, todos estos tienen, como decimos, equivalencias en su potencia. Y eso es lo que vamos a ver el lunes, terminar de ver esteroides. Y creo que ya nos vamos a meter con el antiesteroide, con el antídoto del esteroide sobre los carbohidratos, que es insulina. Entonces,
quiero que terminen de leer el capítulo y vean y empiecen a ver la parte de insulina, glucagón y páncreas, que es que el penúltimo tema ya. Ok, entonces, había uno de ustedes que me querían enseñar ayer una cuestión con su trabajo. ¿Lo tienen ahí? ¿Quién era? ¿Granados Sí. era? Yo también. Bueno, entonces uno y luego el otro. Solo voy a dejar para compartir la pantalla. Yo voy a descompartir. Y entonces, bueno, ahí ya pueden compartir sus pantallas. Entonces, ¿quién me lo va a mostrar primero? Yo, doctor, si se puede, por favor. Dale, compartir.